¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de Mentores. Hoy me encuentro con Carolina Samsing, quien es CEO de la plataforma Nubox. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Cuéntanos primero de qué se trata Nubox. Nubox es una plataforma para pymes, para que las pequeñas y medianas empresas puedan gestionar toda su administración 100% online y en la nube. Tiene módulos como, por ejemplo, todo lo que es facturación, flujo de caja, compras y ventas. También un módulo de contabilidad y también un módulo de remuneraciones para que puedan pagar todas sus remuneraciones y mantenerlas al día todos los meses. ¿Y estas son pymes solamente chilenas o también hay internacionales? Sí, hoy día estas 15.000 pymes son solamente en Chile, a través de todas las industrias, pero estamos muy enfocados también en pequeñas y medianas empresas de servicio. ¿Y cuándo y por qué decidiste comenzar con este negocio? Nubox partió el 2011. ¿Y por qué? Porque acá quizás los emprendedores que nos están escuchando van a entender, muchas veces a estos emprendedores les cuesta crecer o les cuesta escalar, no porque tengan un mal producto o un mal servicio, sino que porque muchas veces nos cuesta tener visibilidad de la salud financiera de nuestro negocio. Por ejemplo, un dueño de una empresa, ¿cierto?, que lo hace todo, ¿cierto?, paga sueldos, contrata, compra, vende. Entonces a uno de sus clientes quizás regalones favoritos le dicen no te preocupes, págame a 90 días, pero resulta que él tiene que pagar sueldo a 30 días y ahí le produce un problema de flujo de caja. Entonces muchas veces estas empresas no es que tengan un mal producto o un mal servicio, sino que en realidad es un tema financiero y más de flujo de caja, y un software como Nubox, ¿cierto?, viene a resolver justamente de manera simple y súper accesible también, poder tener acceso a esta visibilidad financiera y así poder tomar mejores decisiones. Nubox partió en 2011 y efectivamente partió de hecho como spin-off en esa época de un banco, que ese banco ya no existe, y ahí un poco nos veníamos dando cuenta que de partida, por ejemplo, las pequeñas y las medianas empresas para tener acceso a algún tema financiero tenían que tener toda esta información, y muchas veces no la tenían. Entonces simplemente tener un flujo de caja ordenado los últimos, qué sé yo, 3, 4 años no está, o tener, ¿cierto?, todos al final tus ingresos, ¿cierto?, tus egresos también ordenados, tampoco lo tenían. Y era porque efectivamente no existía o existían sistemas muy manuales, ¿cierto? Me imagino que todos van a sentirse identificados con el Excel final 222 444, acá está. Okay. Ya. Ese sí que no funciona, pero eso pasaba, ¿cierto? Y así en general hoy día muchas pymes se manejan así. Y la gracia de tener un software en la nube que te mantiene todo en tiempo real es justamente poder evitar esos errores y mantenerlo todo en un mismo lugar. Tú me contabas también que esto comenzó el 2011, igual era un contexto totalmente diferente, porque por ejemplo, de ahora hace 2 años, por ejemplo, hemos hablado mucho del ecosistema emprendedor y lo vemos en diferentes medios, etcétera, pero así no era el 2011. ¿Ustedes se sienten pioneros, por ejemplo, en esta área? De hecho, sí. Una de las cosas que hoy día la industria de la tecnología en general está pasando también por un sacudimiento, pongámosle así, y muchas de las empresas o de las empresas de tecnología que partimos en el 2011, naturalmente éramos empresas resilientes, porque efectivamente, como tú dices, en esa época, por ejemplo, no existía el capital, no habían inversiones extranjeras, y si había era muy poquito, era muy caro también, por lo tanto tuvimos que aprender a crecer a pulso, por decirlo así, ¿cierto? Generando caja, ¿cierto?, con ventas reales, y eso creo que nos caracteriza a muchas empresas chilenas y latinoamericanas en general que partimos en esa época y que pudimos crecer de esa forma, ¿cierto?, de una forma súper sostenible, muy enfocada en el cliente, que quizás es muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 2 años, que tuvimos este como crecimiento explosivo, ¿cierto?, de muchas empresas, y que ahora yo creo que estamos un poquito volviendo a esta ola un poco más resiliente, un crecimiento mucho más sostenido. Entonces lo bueno es que Nubox por lo menos ya venía creciendo así que nos pegó bien parada este sacudimiento, por decirlo así, pero al final, siendo súper transparente, yo creo que a nosotros nos enseñó que en verdad la forma para crecer es tener un problema real, con clientes súper identificados y que uno lo pueda solucionar de forma simple. Y esa para nosotros ha sido un poquito como la clave del éxito y que nos ha mantenido creciendo todos estos años. ¿Por qué crees que es importante que los emprendedores utilicen este tipo de herramientas que los ayudan también a administrar su negocio, que al final les simplifican diferentes tareas para poder tener éxito? Hace 2 años, ¿cierto?, todos ya sabemos que estamos viviendo en pandemia, entonces a muchos equipos, por ejemplo, nos tocó empezar a trabajar de forma remota. Entonces las cosas como colaborar dentro de los equipos se ponen más difíciles. Entonces un software como Nubox justamente te permite hacerlo todo, ¿cierto?, en la nube de forma remota, te permite hacerlo mucho más rápido, estar integrado con el servicio postinterno, asegurarte además que estás cumpliendo con las regulaciones del servicio postinterno y de la Dirección del Trabajo, que suelen cambiar frecuentemente.
Entonces, más que externalizar o internalizar, es un tema de digitalizar y hacer procesos que antes quizás eran mucho más manuales y más lentos de una forma digital y en la nube y mucho más colaborativa. ¿Cuáles crees que han sido las claves del éxito también para este camino que han tenido desde el 2011, como tú decías? Yo diría que son tres cosas. Primero, siempre poner al cliente en el centro, siempre, y especialmente a los dolores que estamos solucionando. Muchas veces me ha tocado que veo emprendedores o pequeñas empresas que se obsesionan con su producto y sin ir, por ejemplo, a preguntarle a los clientes si es que lo encuentran útil o no. Entonces, al revés de obsesionarse en el producto, hay que obsesionarse con el cliente y con los dolores del cliente. Eso para mí es lo primero. Después lo segundo es que yo siempre digo que las empresas están hechas de personas y no de productos, por lo tanto el talento y las personas que uno contrata, por muy chiquitito que sea nuestro equipo al principio, también es importante tener el mejor talento, atraer al mejor talento, ¿cierto? Retener al mejor talento y siempre mantenerlos motivados. Y la última yo creo que es la simpleza. Yo siempre digo que estamos pasando ahora a ser de una época más de la era de la información a la era de la conveniencia, que ya no es tanto lo que compramos, porque en general está en todos lados, sino cómo lo compramos. Entonces ahí nos podemos fijar en cosas como Uber, como qué sé yo, Amazon, Mercado Libre, que han ido cambiando las exigencias del consumidor y que si el servicio que nosotros ofrecemos no es simple, probablemente te van a cambiar por y van a buscar algo más simple. Yo diría que son esas tres claves, el cliente en el centro, las personas y la simpleza y la conveniencia. Y Carolina, ¿tienes algún último consejo para los emprendedores que nos están viendo? Y también puedes aprovechar de invitarlos también a conocer la plataforma Nuvox. Unos consejos que a mí me dieron cuando estábamos también partiendo y éramos más pequeñitos, ¿cierto? Es que las empresas cuando están partiendo en general se mueren por comer mucho y no por comer poco, o sea, se mueren de comer mucho, no de inanición, por decirlo así. Por lo tanto, uno de mis consejos es el foco. Muchos emprendedores somos entusiastas, ¿cierto? Nos entusiasmamos fácil y a veces nos vienen con una idea y nosotros decimos, bueno, ya hagamos esto y esto también y terminamos haciendo 5 cosas, ¿cierto? Y eso muchas veces puede ser la receta para el fracaso. Entonces mi recomendación es hagan poco pero bien y muy, muy enfocados, que a veces es mucho más fácil decirlo, ¿cierto?, que hacerlo, porque de nuevo nos entusiasmamos rápido y ojalá mantener a los equipos muy enfocados. Ese sería mi consejo. Y también los invito a todos a que conozcan Nuvox, especialmente nosotros siempre decimos que tratamos de hacer que la regulación y los cambios que le afectan a las pymes sean de forma simple. No sé si alguna vez ustedes han leído, por ejemplo, un comunicado del Servicio Potiten o la Dirección del Trabajo, en general no son tan fáciles de entender. Entonces nosotros tenemos un blog que les recomiendo mucho, nuvox.com/blog, donde ahí cualquier cambio, cualquier regulación, nosotros lo que hacemos es que agarramos ese texto que por lo general yo le llamo que es medio chino y lo ponemos en palabras simples para las pymes, así que los invito a revisar el blog y si quieren conocer nuestras soluciones en nuvox.com, ahí directamente pueden ver una demostración o simplemente ingresar ustedes y comenzar a usarla.